Buenas a todos, me presento, soy Roberto Pascual. De la podología me apasiona la biomecánica, la podología infantil, la podología deportiva y hay una herramienta que considero útil para realizar ante cualquier tipo de paciente que nos venga a consulta y es el Foot Posture Index, herramienta clínica que desarrolló el Dr. Redmond que nos permite cuantificar el pie. No nos permite solo cuantificar el pie, sino que nos va a dar mucha información que podemos utilizar y que debemos utilizar para nuestra exploración clínica y comprobar que el diagnóstico al que llegamos es correcto. Espero que os parezca interesante. FPI Foot Posture Index. Conocimientos o ideas desarrolladas por el Dr. Redmond. Tengo el placer de poder hablar del Foot Posture Index como herramienta clínica que diseñó el Dr. Redmond. Hace años, y ahora veremos la imagen, pude ponerme en contacto junto con otros compañeros de la universidad con el que trabajo. Pudimos ponernos en contacto con el Dr. Redmond porque vimos una herramienta, vimos un escrito sobre una publicación que nos permitía hacer un análisis y un diagnóstico a nivel del pie que nos parecía algo muy novedoso. Le pedimos permiso para publicarlo, traducirlo al castellano y publicarlo para permitir una mayor difusión de esta herramienta a los hablantes españoles. Si nosotros analizamos ahora o hacemos una búsqueda en Medline, en PubMed, esta búsqueda está realizada a finales del año 2020, vemos ahí en esa tabla cómo a medida que vamos avanzando desde el año 2000 cada vez hay más publicaciones sobre el criterio de búsqueda de Foot Posture Index. En la actualidad se considera como una herramienta que debería ser obligatoria en todas nuestras exploraciones biomecánicas. No se considera un modelo biomecánico como tal, porque no es un modelo biomecánico, sino que se establece una serie de maniobras clínicas de análisis del pie que nos permite objetivar cuál es la posición o el comportamiento del pie dentro de unos criterios de normalidad o dentro de unos criterios de patología. Ahora vamos a ver que esta herramienta está evidenciada científicamente y esto desde el punto de vista científico es importante, pero también desde el punto de vista clínico. Toda herramienta que nosotros utilicemos a nivel clínico tiene que tener base científica. Si las herramientas que utilizamos para realizar un estudio biomecánico, aunque sea clínico, no tienen validez científica, nunca podremos decir que vamos a estar seguros al 100% que nuestro resultado, que en condiciones normales es un diagnóstico, que va a conllevar un tratamiento, es adecuado. Si hacemos un análisis en el tiempo, vemos ahí una tabla que pone 36, 8, 6, porque la evolución de este Foot Posture Index empezó siendo una serie de maniobras o de análisis a nivel del pie valoradas sobre 36 ítems. Redmond lo que utilizaba o la razón por la que Redmond desarrolló esta guía clínica o esta forma de valorar el pie es porque él leía las publicaciones escritas sobre cómo se realizaban las exploraciones biomecánicas y existía tal diversidad de formas de realizar las exploraciones y de tantas pruebas distintas que no existía un consenso. ¿El que hizo? Se puso en contacto con compañeros para valorar cuáles eran las pruebas que más se utilizaban. Empezaron trabajando con 36 pruebas y empezaron realizando estudios para ver de esas 36 pruebas que eran las que más se utilizaban, cuáles eran las que tenían más validez. Y acabaron con el FPI 8, acabaron trabajando con 8 ítems y desarrollaron con 8 ítems de valoración del pie, concluyendo o obteniendo un resultado total de más o menos 16 como valor total, pero vieron que analizando cada uno de los ítems, 2 de esos 8 ítems tenían muy poca validez, que son los que estaban ahí, la línea de Helbing y la congruencia lateral del pie. Vieron que quitando esos 2 ítems del análisis general del pie, dando lugar al FPI 6, tenían una alta fiabilidad y validez. Y ahora vemos al final los criterios de validez o cómo validaron este Foot Posture Index. Todo este trabajo lo desarrolló por medio de su tesis, es la tesis de investigación del Dr. Redmond, que la publicó en 2004, hay artículos publicados anteriormente y artículos publicados posterior a esta publicación del FPI 6 y cuando nosotros conocimos este FPI 6 le mandamos esta carta, ¿vale? Esta copia de la carta, esto es de enero del 2007, en el cual diciéndole que nos parecía algo muy interesante y que si nos daba permiso para hacer una traducción con su permiso para publicarlo en revistas científicas a nivel de habla hispana, de habla en español, para que nos fuera más fácil entenderlo. Nos dio el permiso y procedimos a su publicación. La publicación la hicimos a partir de 2010, es decir, tardamos un poco más de lo que debería, pero al final conseguimos publicarlo. ¿Qué es lo que nos permitió el conocer el Foot Posture Index? Lo que nos permitió conocer el Foot Posture Index era que por medio de maniobras
o mediciones fáciles de realizar, que llevaran poco tiempo y que con ese poco tiempo tuviéramos mucha eficacia de resultado, que no supusieran ninguna traba al coste tecnológico, es decir, que no se necesitaba ningún equipo para hacer esas mediciones, que fueran simples, es decir, que fueran muy cuantificables en 0, 1, 2, 3, A, B, C, D, positivo o negativo. Él utilizó los términos de 0, valor normal, más 1, más 2, valores de pronación, menos 1, menos 2, valores de supinación. Fijaros que aquí hace la diferencia, Yo he dicho pronación y supinación, no hablamos de pie plano y pie cabo. Bueno, él hablaba de pie pronado o de pie supinado para no meterse en camisa de 11 varas, entre comillas, porque no es una herramienta diagnóstica, que veremos que es una de las conclusiones. Él hablaba de pie pronado, valores compatibles con pie pronado o valores compatibles con pie supinado. Esos valores que él utilizaba como el FPI 6 son los 6 que tenemos en la diapositiva. Palpación de la cabeza del astrágalo, curvatura suprainframaleolar lateral, posición del calcáneo en el plano frontal, prominencia de la articulación talonavicular, altura y congruencia del arco interno y ABD de antepié respecto del retropié. Arriba está, en pequeñito, no importa, qué plano valoraba cada uno de esos ítems. Y esto es muy importante porque veremos que uno de los puntos positivos de este FPI 6 o Foot Posture Index es que nos permitía valorar el concepto de dominancia planar, que muy pocas pruebas clínicas son capaces de valorarla. El primer ítem de ellos es la palpación de la cabeza del astrágalo. Valoraba el plano transverso, valora la capacidad o la dominancia en el plano transverso, nos puede dar una información en la actualidad sobre la localización del eje de la subastragalina, podemos hacer una similitud o un símil de la palpación de la cabeza del astrágalo con la posición de la subastragalina según el doctor Kevin Kirby. No es necesario llegar a la posición neutra, que eso era uno de los criterios que más frenan o más limitan el resultado de las maniobras clínicas, que son muy manipulables, o el hecho de que tengas que mover mucho el pie para buscar una posición. Aquí no había que mover nada, directamente con el paciente en carga se valoraba la posición de la cabeza del astrágalo. Hay que tener cuidado de localizar la cabeza y no el cuello, y yo ahí siempre en todas las diapositivas veréis una parte que pone truco. Truco en el sentido que después de muchos años utilizando estas pruebas o estas maniobras, trucos que yo utilizo para que me sea más fácil localizarlo. En este caso, normalmente el maleolo externo, por delante del maleolo externo localizaremos la cabeza del astrágalo, en cambio por el maleolo interno lo localizaremos por debajo. Según Redmond, no había que modificar el pie. El pie, tal como estaba en posición en carga, el paciente no tenía que hacer ningún movimiento. Pero la primera vez que vayáis a utilizar esta maniobra, yo sí que os recomiendo que vayáis moviendo el pie. Voy para adelante y luego voy para atrás. Ahí vemos una imagen de un paciente al cual le vamos a decir que vaya realizando movimientos de pronosupinación, de supinación y pronación, para que nosotros tengamos capacidad de localizar el punto más prominente del astrágalo por la cara externa y por la cara interna. Por la cara externa estará por delante del astrágalo, por la cara interna estará nuevamente por la cara interna por debajo del maleolo externo, por delante del maleolo externo, y por la cara interna por debajo del maleolo interno. Por medio de esos movimientos de pronosupinación seremos capaces de palparlo. No es necesario buscar el punto de posición neutra, sino que con nuestros dedos vamos localizando cabeza del astrágalo por cara externa, cabeza del astrágalo por cara interna, y vemos qué capacidad tenemos de hacer presión sobre ese astrágalo y notar la cabeza. Y se estableció como puntuaciones, las tenemos ahí en la imagen, puntuación 0, que el astrágalo era igual palpable por cara interna y cara externa, valores positivos cuando lo palpábamos más por la cara interna y valores negativos cuando lo palpábamos más por la cara externa. Más 1, menos 1, más 2, menos 2. Ponemos, por ejemplo, un más 2 sería cuando yo solo el calcáneo lo palpo por la cara interna y no lo palpo nada por la cara externa. Es una prueba muy sencilla de realizar y que no requiere una curva de aprendizaje muy grande. Este primer ítem del Foot Posture Index, si no tenemos mucha habilidad, yo os recomiendo, tal como vemos en el vídeo, que vayamos pidiéndole al paciente que vaya realizando esos movimientos de pronosupinación para localizar el astrágalo. Y como vemos en la imagen, valores compatibles con un pie cabo o pie supinado normalmente tendrá valores negativos y valores compatibles con un pie plano normalmente tendrá valores positivos. Tomando como referencia más 1, más 2 en función del grado o capacidad de palpación de la cabeza de la subastragalina por cara interna o menos 1, menos 2 por cara externa. Es una maniobra muy sencilla, tal como os digo, o tal como trabajamos, me va a permitir hacer una valoración muy visual de por dónde puede estar dispuesto el eje de la subastragalina. La segunda de las maniobras o ítems de ese FPI 6 es la curvatura suprainframaleolar lateral, es decir, por el maleolo externo
valoramos qué forma tiene la curva por encima y por debajo del maleolo. Ahí tenemos las imágenes de la publicación original de nuestro compañero Redmond y los valores de referencia que están abajo. Esta curvatura supra-inframaleolar lateral va a venir valorando, como hemos dicho, el plano transverso, y al igual que en el resto de las pruebas no es necesario manipular el pie, y en este caso mi truco, o el truco que yo recomiendo, es que palpéis, es que palpemos, ¿vale? Vamos a pasar a la imagen de delante, palpemos, ¿vale? Si este es el maleolo, por encima y por debajo, no solo mirar, sino palpar, es decir, valorar, intentar hacer presión por encima del maleolo y por debajo del maleolo, por encima y por debajo del maleolo, para valorar cómo es esa curvatura. Nuestro compañero Redmond estableció, me voy un momento para atrás, que el valor normal, el valor cero, era cuando la curvatura por encima y por debajo del maleolo externo tenían la misma forma, tenían la misma convexidad, por encima y por debajo. Mientras más supinado estuviera el pie, mientras más supinado o varo estuviera el pie, la curva por debajo del maleolo se hacía más recta, y mientras más pronado estuviera el pie, la curva por encima del maleolo se hacía más recta. Un +2 sería cuando la curvatura por encima fuera totalmente recta y la de abajo totalmente cóncava o convexa según como la miremos. Y un -2 al contrario, la curvatura de arriba totalmente cóncava o convexa y la de abajo totalmente recta. Esto es muy sencillo de valorar supuestamente, pero si tenemos un paciente que tiene acumulación de líquido a nivel de tobillo, un paciente que ha sufrido esguinces de repetición y tiene el tobillo hinchado, ahí es difícil de valorar. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Recomendación como vemos en la imagen. Podemos utilizar un boli o un parámetro de referencia colocado al lado del maleolo y así me va a permitir visualizar mejor la curvatura por encima y por debajo. La que vemos en la imagen, tal cual está colocado el boli, la curvatura por encima del maleolo es un poco menos convexa que la curvatura por debajo. Entonces, esto, según el modelo de análisis del doctor Redmond, haría referencia a un +1. Como vemos en el vídeo que está puesto en funcionamiento, ahí vemos cómo podemos colocar ese boli, goniómetro, utilizamos cualquier parámetro de referencia y si tenemos dudas, podemos palpar, colocar nuestro dedo por encima y por debajo del maleolo y ver esa disposición. Vemos que ahí que en el momento que se bariza, la línea de arriba se hace más cóncava, ¿vale? Y en el momento que se prona, la línea de abajo se hace más cóncava o convexa. Igual que antes, no es necesario manipular, no es necesario movilizar, solo palpar. Si no lo vemos claro, pues sí que podemos pedir al paciente que mueva un poco ese tobillo, esa articulación tibio-peronea astragalina y subastragalina para ver las modificaciones. Otro de los criterios que utilizaba dentro de este FPI 6 es la posición del calcáneo en el plano frontal. Esto es muy parecido a la PRCA o la línea de Helbing. En las imágenes que están puestas en la presentación son las imágenes propias del escrito del doctor Redmond. Y lo que vemos ahí es que están pintadas las líneas, pero él nos da la recomendación que no pintemos. Según él, nosotros tenemos que hacer una valoración visual sin medir de cómo se encuentra el calcáneo respecto del plano frontal. Y es uno de los ítems que valora el plano frontal o la dominancia en el plano frontal. En este caso, Redmond utilizó un valor que si lo analizamos con los datos actuales podemos considerar que está fuera de la normalidad, porque Redmond consideró como valor cero o valor normal de este ítem cuando el calcáneo era totalmente vertical, ¿vale? O perpendicular al suelo. Claro, este dato se deriva del modelo de Ruth y este dato por sí solo, si lo sacamos de contexto, puede tener un resultado erróneo, pero si este dato lo analizamos con el resto de los 5 ítems, está perfectamente validado. Truco, en este caso, cuando nosotros tenemos que posicionarnos para mirar el calcáneo, tenemos que colocarnos justo detrás del calcáneo, porque ponemos por ejemplo, esto es una visión posterior de un paciente en el cual vemos esa gran desviación del calcáneo, no está pintado porque según Redmond no es necesario pintar porque no vamos a medir, pero esta foto está tomada entre los dos pies, no tenemos que ponernos aquí, nos tenemos que poner detrás del calcáneo izquierdo, siguiendo o paralelo al eje del cuerpo y luego detrás del calcáneo derecho y paralelo al eje del cuerpo, porque si no, nuestra medición o nuestra valoración puede ser errónea. No es necesario modificar la posición del pie, sino que tal cual vemos el calcáneo. Aquí donde tenemos otro problema, me voy un momento para atrás, es donde está el límite, porque si me voy por ejemplo a valores positivos, +1 y +2, un +1 sería entre 0 y 5 grados de valgo y un +2 sería superiores a 5 grados de valgo. Cuando tradujimos esto y hablamos con Redmond le dijimos: Redmond, nos estás diciendo que no tenemos que medir, que tenemos que hacer una aproximación visual.
pero nos dices que para clasificarlo con valores positivos o negativos necesitamos un valor numérico. Mi vista no tiene capacidad numérica. Y nos decía, ya lo sé que ninguna vista tiene capacidad numérica, pero si tú ya tienes una amplia experiencia o tienes habilidad o estás acostumbrado o has medido muchos calcaños, tu vista te tiene que tener esa capacidad para ser capaz de decir o de cuantificar de forma visual si tiene más o menos de 5. Si no tienes esa capacidad, mide, no pasa nada. Aunque midas, estarías trabajando con el FPI. Si tienes dudas, sin ningún problema, mide. ¿Vale? Aquí vemos la imagen, ¿vale? El vídeo si va, sí. El mismo paciente en el cual, si no tenemos mucha habilidad para hacer un cálculo visual, pues sin ningún problema, trazamos esa línea del calcáneo y medimos con el goniómetro. Aquí yo lo he puesto como referencia para que veamos cómo esa línea, cuando hay un componente de supinación, esa línea se bariza y debería darnos valores de negativo según este criterio de Redmond, y si el paciente realiza pronación, esa línea, la línea del calcáneo, se valguiza y debería darnos valores positivos. No siempre tienen que ser simétricos, ¿eh? El valor del pie derecho y del pie izquierdo no tienen por qué ser simétricos. Lo ideal es que sean simétricos y si encontramos valores asimétricos, como vemos en los ejemplos que tenemos de pie cabo y pie plano, veremos qué información nos va a dar. Otro ítem muy sencillo de realizar. Otro ítem que Redmond no diseñó nada nuevo. ¿Qué es lo que ha hecho Redmond en los criterios anteriores y en los criterios siguientes? Establecer unos valores de normalidad, una clasificación en 0, más 1, menos 1, más 2, menos 2. Objetivar y clasificar, que desde el punto de vista clínico y científico nos ayudará a la exploración.